pero si tuviese que tener un título, bien podríamos ponerle La decapitación de Mario Bellatín. Espero que tengas suficiente miedo correspondiente a la lectura del texto real. Espero que no se aburran demasiado. ¿Querés correrlo para allá? Sí. Bueno, yo que nunca salí de mi país, me encontré cierta vez con el escritor Mario Bellatín en la Ciudad de México. Me invitó a su casa y hablamos largo rato de sus libros. En un momento le hice una observación sobre Canon Perpetuo, el libro. Le recordé que al principio del texto el personaje al que llamaba nuestra mujer recibía el llamado de una empresa que le ofrecía escuchar la voz de su infancia. Arriesgué que tal servicio no implicaba ninguna fantasía. Todo el mundo puede grabar la voz de un chico y hacérselo escuchar 30 o 40 años después. Dije, y enseguida cometí el exabrupto de afirmar que tal posibilidad le quitaba magia al texto. El escritor Mario Bellatín me miró con cierto desdén y luego de unos instantes me aseguró que Nuestra Señora era amiga suya y que la voz de su infancia no era ninguna grabación, sino que la niña que ella misma había sido todavía vivía en su casa. Aquello no debía resultarme para nada extraño, agregó el escritor Mario Bellatín. Él mismo convivía con el hombre que Mario Bellatín sería. Reconoció que la situación lo confundía un poco, dado que no estaba seguro de cuál de los dos habitaba el tiempo presente, si el Mario Bellatín que él mismo sería, o aquel con el que yo estaba hablando. Incluso tenía la sospecha de que en verdad Mario Bellatín no existía en absoluto. Si el otro era el futuro Mario Bellatín, él debía ser el pasado de ese Mario Bellatín. Por lo tanto, no existía ningún Mario Bellatín en el presente. Al observar que sus palabras no me convencían, me propuso conocer al otro Mario. El futuro Mario. Salimos al parque trasero de la casa, donde el otro debía estar descansando. De pronto, unos 30 perros belga malinois corrieron hacia nosotros y comenzaron a ladrarnos. La atmósfera tensa replicaba el futuro de la literatura de América Latina, y el temor de morir descuartizados por aquellos colmillos se transformaba en una certeza. De pronto, un hombre inmóvil, sentado en una silla de ruedas, hizo sonar un silbato y los perros retrocedieron adoptando una posición vigilante. Los pasos del escritor Mario Bellatín se direccionaron a un galpón que se situaba en el fondo del parque y yo lo seguí con esmero. El interior del galpón era un museo de objetos imposibles, el teatro de una magia sagrada. La pared del lado derecho exhibía fotos de la nariz de Shiri Nagaoka, 3 actores de la Escuela del Dolor de Sichuan y otras más de los gemelos Kun en el escenario de cierto burdel. En el centro del galpón se exhibía una perfecta réplica de los genitales del escritor a la edad de 9 años, una máquina de escribir Underwood portátil modelo 1915, una liebre muerta y una jaula en la que revoloteaba un pájaro transparente. Un poco más allá, apoyada sobre una columna, también pude observar la cabeza de Mishima, junto al estómago de un insecto que había pertenecido al entomólogo Endo Hiroshi. Maravillado ante aquellos objetos, el escritor Mario Bellatín me pidió que lo siguiera por un pasillo que derivaba en el cuarto donde se hallaba el otro Mario Bellatín. Sentado en un sillón, ni siquiera se percató de nuestra presencia. Inmutable, contemplaba una pecera vacía de 2,5 metros de alto y 4 metros por cada uno de sus lados. En total, 16 metros de diámetro. Le pregunté al Mario Bellatín del pasado qué era lo que el otro estaba mirando, si en verdad no había nada dentro de la pecera. Para mi sorpresa, fue el Mario Bellatín del futuro el que me respondió. Dijo que estaba contemplando su vida, su autobiografía, agregó. Al parecer se trataba de una instalación artística que llevaba el título de El Gran Vidrio. Incrédulo,
le hice saber que su obra estaba vacía. Solo una gran pecera llena de nada. Y si esa era su autobiografía, no era más que papel en blanco. Mario Bellatín, cualquiera de aquellos dos, el que había sido y el que todavía no era, podrían haberme respondido con un insulto. Sin embargo, con enorme serenidad, me invitaron a sentarme a contemplar la obra. Desde luego, no había nada para ver. Los minutos pasaron y el silencio en derredor me empezaba a pesar. ¿Qué estaba haciendo allí en la Ciudad de México cuando yo nunca había salido de mi país? Entregado a la situación, contemplando aquella nada, no dejaba de atormentarme con la absoluta falta de sentido de todo lo que me estaba ocurriendo. Y solo para no pensar en ello, solo para no someterme a mi propio suplicio, me puse a calcular la cantidad de pececitos que podían vivir en esa enorme pecera. Quise ver 800 groupies dando infinitas vueltas, 1200 goldfish o 450 colas de espada, quizás todos juntos, o acaso solo un único axolote perdido bajo toneladas de aguas turbias. Seguro que cabía un tiburón de tamaño medio. De lo que no estaba seguro era si el destino de ese único tiburón no sería el de arrastrarse por las paredes de vidrio hasta comerse a sí mismo. En cierto momento me encontré pensando de dónde iba a sacar Mario Bellatín tanta agua para mantener a sus peces sin que se les murieran con sus propias heces. Por deducción comprendí que no debían ser peces los destinados a vivir en aquella pecera, y la pecera ser por lo tanto una pecera. ¿Acaso se trataba de una jaula? Monos, pensé, una familia de 24 monos reproduciéndose exponencialmente, prometiendo el infinito hasta colmar cada centímetro cúbico de su jaula. ¿O acaso un oso polar? Me gustó la idea. Un gran oso polar de 600 kilos, los colmillos en punta y un tapado de piel que lo resguardara de los 30 grados de calor del conurbano de la Ciudad de México. Un gran oso polar agonizando lentamente, día tras día, destinado a ser el objeto de contemplación que a Mario Bellatín, el del pasado o el del futuro, le revelara el secreto de la tragedia de estar vivo. Imaginé a los dos Marios Bellatín, todos los días sentados en ese mismo sofá, contemplando extáticos, hora tras hora, el fondo vacío del cubo de vidrio para alcanzar la fusión mística con el vacío de sus existencias, que sus existencias allí representaban. Sentí pena por los dos Marios. Y sin embargo, ¿no había pasado yo 1 hora, 2 horas, desde que había entrado a la habitación y me la había pasado contemplando justamente la nada concentrada en el fondo de la pecera vacía? Había imaginado peces, tiburones, suicidas, monos insaciables, el gran oso polar, o era la nada del ser que se revelaba como peces, tiburón, monos y un gran oso polar. ¿Los había visto entonces? ¿Había alcanzado la contemplación del ser revelándose como su propia nada? No lo sé, pero entonces ocurrió algo increíble. De pronto me vi a mí mismo dentro de la pecera, rodeado de escritores, amigos y críticos literarios especializados en la obra de Mario Bellatín, leyendo unas hojas garabateadas con esmero. Lo asombroso no era verme a mí mismo desde fuera y muy lejos de mí, sino que el mismo Bellatín se encontrara entre el público escuchando mis palabras. Rápidamente reconocí que el lugar era una pequeña biblioteca popular llamada Madre Teresa, situada justo al lado de mi casa. Entonces me di cuenta que si yo nunca había salido de mi país y sin embargo me encontraba en la Ciudad de México junto a los dos Mario Bellatín, era porque ni ellos ni yo estábamos donde estábamos, ni era lo que creíamos. Aquel otro Mario Bellatín, el que aparecía en el interior del gran vidrio, en una biblioteca popular en el fondo de La Matanza, debía ser el Mario Bellatín real, en todo caso el que vivía el presente que los otros dos habían perdido. Y entonces, claro está, yo tampoco tenía presente ni más realidad que la de los dos Marios que me acompañaban. El verdadero Pablo Farrés debía ser ese otro
que continuaba leyendo sus papeles. Y sin embargo, en ese preciso momento, es decir, en este exacto mismo momento, Mario Bellatín se levantó de su silla y dijo en voz bien alta para que todos los presentes lo escucharan: querido Pablo, no creas en revelaciones tan simples. La identidad es la más difícil de todas las artes. ¿Acaso solo para mostrarnos a todos qué escondían sus palabras, Mario Bellatín alzó sus brazos y se desenroscó la cabeza? Completamente decapitado, apoyó la esfera sobre el escritorio frente a mis ojos. Todos los presentes me rodearon y de pronto Mario Bellatín, el escritor decapitado, metió la punta del garfio que usaba como brazo ortopédico en la mollera de su cabeza cortada. La cabeza se rajó al medio, ciertos destellos resplandecieron en el lugar y de pronto vimos que en el interior de la cabeza de Mario Bellatín no había un cerebro humano, sino una pecera que parecía vacía, un simple rectángulo de vidrio que todos reconocimos como su obra más extrema, aquella en la que desnudaba su biografía y que llevaba como título El Gran Vidrio. Entusiasmados con el acontecimiento, nadie se conformó con el vacío perfecto de aquella pecera. Todos quisimos ver lo que acaso no estaba, y sin embargo contemplamos como cierto. Lo que entonces vimos en la pecera, que era el cerebro de Mario Bellatín, fue nuestras propias existencias, reducidas a un tamaño mínimo, escuchando las palabras de otro Pablo Farrés, en otra biblioteca, que sin embargo era la misma biblioteca llamada Madre Teresa. Y allí mismo estaba Mario Bellatín, otro Mario Bellatín, poniéndose de pie para decirle a ese otro Pablo Farrés: querido Pablo, no creas en las revelaciones tan simples. La identidad implica la desnudez más extrema. Y la verdadera desnudez es la más difícil de todas las artes. Y fue entonces que ese otro Mario Bellatín se quitó la ropa. Completamente desnudo, afirmó que aquella no era una verdadera desnudez. Y para mostrar lo que nos decía, desenroscó su brazo ortopédico. Todos pensamos que finalmente Mario Bellatín se mostraba desnudo. Sin embargo, estábamos equivocados. Lo supimos en el momento en que lo vimos usar su brazo ortopédico para separar las piernas del resto de su cuerpo. Pero como aquello no alcanzaba para mostrarse absolutamente desnudo, Mario Bellatín, lo que de él quedaba, quitó la traba que unía su cabeza con el tronco, dejándola caer al piso. Ya del todo decapitado, Mario Bellatín se arrodilló junto a su propia cabeza y la partió al medio para dejarnos ver su interior. Y desde luego, en su interior vimos el mismo rectángulo de vidrio donde una buena cantidad de pececitos golden fish y carpas doradas podían nadar a gusto. Sin embargo, en el interior de esa pecera, que era una instalación artística llamada El Gran Vidrio, observamos unos papeles y en ellos trazados ciertos símbolos que parecían palabras, pero no eran palabras. Formaban oraciones y no eran oraciones. Símbolos que todos creíamos que formaban parte de su literatura, pero que no tenían nada que ver con eso que llamamos literatura. Esos símbolos se limitaban a existir así como pura escritura, una escritura completamente legible y sin embargo indescifrable, una escritura que todos comprendimos como la sagrada escritura del futuro que Mario nos donaba para encontrarnos en ella, perdiéndonos infinitamente. Cuando volví de la Ciudad de México, todo me pareció irreal. Mi país, irreal. Mi casa, mi nombre, yo mismo, irreal. Al tiempo recibí una invitación. Se trataba de un homenaje, una celebración de la obra de Mario Bellatín a realizarse en la Biblioteca Madre Teresa, en el fondo de La Matanza, justo al lado de mi casa. Desde luego, pensé que era una broma, parte de un sueño del que no podía salir. Entonces me informaron que el mismísimo Mario Bellatín estaría en el evento.
El sueño se transformó en una pesadilla. Lo vengo meditando desde hace días. Ahora es el momento de decirlo. Este hombre que hoy recibimos no es el verdadero Mario Bellatín. No se trata, solo se trata de un duplicado, una copia, un simulacro. El verdadero Mario Bellatín se encuentra dentro de la cabeza de este hombre que se hace pasar por el original. Que a nadie le tiemblen las manos. Agárrenlo. Que no se nos escape. Alguien tiene que desenroscarle la cabeza. Ahora, ya mismo. Decapitarlo en este mismo instante, para entonces ver en el fondo del gran vidrio que oculta en su cráneo al verdadero Mario. La escritura indescifrable, las sagradas escrituras. Arranquen esa cabeza, decapítenlo, porque nosotros tampoco somos lo que somos y ni siquiera estamos aquí, sino en la escritura que esa cabeza esconde.